¿Cómo están, apreciados covisionarios? Un gusto para mí saludarles y volver a encontrarnos por este medio para compartir algunas ideas, digo básicas, porque se enraizan en realidad en unas cuestiones muy simples, muy sencillas, pero que por las complicaciones de nuestra existencia o de nuestro pensamiento hacemos las cosas muy difíciles. Siempre con nuestra teoría de estar comparando la cultura grecolatina versus la cultura judeo-cristiana, porque en sus bases, en sus principios, sí son diferentes. Es cierto que nosotros no notamos la diferencia porque somos una mezcolanza de ambos, hemos nacido en este ambiente en donde se confunden las dos culturas, pero precisamente ese sincretismo, esa mezcolanza no nos permite ver bien la situación, cómo se está presentando la vida, y en este aspecto muy particular estamos hablando nosotros de la educación, ¿de acuerdo? Ya dijimos en un principio que en la formación y el desarrollo humano hay dos variables importantes que están muy vinculadas, que es por un lado el trabajo y por otro lado el conocimiento. Están tan vinculadas que una necesita de la otra. Sin embargo, la diferencia está en que ambas culturas priorizan una de ellas y la otra actúa sencillamente como auxiliar. En este caso, la cultura grecolatina privilegia el estudio, el conocimiento, y la cultura judeocristiana privilegia el trabajo. En cuanto a la educación, en cuanto al conocimiento, que ambas lo tratan, aunque con diversa prioridad, pero en cuanto a este tema, en la cultura grecolatina es una complicación de cosas. No es que sea malo, pero es que nos tenemos y nos detenemos y profundizamos y volvemos en un círculo vicioso de teoría y teoría y teoría y teoría. Solucionamos los problemas del mundo en una mesa, nada más, ¿no? Tan igual que los sabios de Salamanca que creían haber comprendido que la Tierra es redonda en base a su lógica y a sus conclusiones que habían determinado, pero que discutían con Colón porque Colón les hablaba de las cosas prácticas. Él no tenía estudios y no era un sabio como lo eran ellos, sencillamente era un empírico que había observado en el mar, en las orillas, cómo los barcos iban desapareciendo a la distancia. Entonces concluyó que era redondo y estaba tan convencido que quería demostrarlo, ¿no? El punto es que la diferencia es esa. Eh, es muy complejo el pensamiento greco-latino cuando lo aplicamos a la educación. Y es por eso que hay varias escuelas con propuestas diferentes, unas olvidadas, otras vigentes, sin embargo las olvidadas, entre comillas, por los textos y la literatura, sigue siendo práctico. Por ejemplo, seguimos calificando a los estudiantes hasta 20 o en algunos países hasta 100, creyendo que todos pueden ser iguales y eso es mentira, pero se sostiene con una lógica argumentativa extraordinaria. Y cada escuela viene con lo suyo, hasta incluso la escuela liberal de la educación. También no se escapa a esta teoría porque ni siquiera ellos pueden definir qué es libertad. En, en esa cultura greco-latina, la libertad no está bien definida, no está bien definida el término justicia. Sencillamente es el que mayor argumenta o el que tiene un gran peso argumentativo es el que gana, aunque no sea justo. Ok, en cambio lo otro, no hay tanto despliegue de conocimiento, es muy sencillo y quién sabe por sencillo es despreciado, pero es que la vida se compone de cosas sencillas, no de cosas complicadas. Ya dijimos, por ejemplo, los tres objetivos de la educación hebrea dentro de este contexto judeo-cristiano era luchar contra la corrupción, desarrollar y fortalecer la mente y el espíritu de los jóvenes y propender al desarrollo de la nación. Y punto. No vamos a estar discutiendo de cómo se va a hacer, sencillamente hazlo. Dirás tú, ese es demasiado práctico. Bueno, pues nos hemos pasado todos los siglos discutiendo cosas que no hemos hecho, pudiendo hacer cosas
que no logramos hacer porque nos pasamos discutiendo. En el pensamiento hebreo, la cosa es bien sencilla. No hay mucha complicación mental, no hay mucho ensortijamiento, no, no hay mucho entrevero. Se va a lo que se va sencillamente. Y por eso lo hemos despreciado, por eso hemos dicho que es reduccionista, por eso le hemos calificado como, inclusive hasta como religioso, siendo que la religión no es, ¿qué les digo? No escapa a todo criterio, sea ateo o sea creyente, no escapa, la religión está metido en todo. Podemos decir que el comunismo es religioso, podemos decir que el movimiento LGTB es religioso, que el feminismo es religioso, son religiosos. Y si demostraríamos que es religión, les aseguro que no tendrían nada que ver buscando en el Estado leyes a su favor, porque el Estado gobierna por igual a todos y no va a legislar en temas religiosos porque el Estado se ha declarado laico, pero son religiones. Y ahí pues nos seguimos complicando, ¿no? Entonces en la escuela hebrea la cosa es sencilla. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Primero trabajar y luego estudiar? ¿El estudio como un elemento de ayuda para mejorar el trabajo? ¿O primero estudiamos para un trabajo que no existe, para un puesto que no existe? Y las universidades se llenan de muchachos esperanzados porque creen que con ese título van a poder encontrar un buen trabajo, un buen empleo, y hay decepción. Y es por eso que hay gente, jóvenes que tienen 2, 3, 4 títulos, exagerando, porque se dieron cuenta que en lo suyo no había espacio, entonces buscan otro estudio que los capacite. ¿Para qué? Si nosotros analizamos la historia, y es va a ser tema de otro estudio, pero más o menos les digo, en muchas carreras estudiamos como padres de cada ciencia a gente que ni siquiera estudió esa carrera. Solamente por ponerles un ejemplo, repito, en algún rato vamos a tratar estos temas con más amplitud, pero solamente para poner un ejemplo. En administración, por ejemplo, estudiamos como padre de la administración a Taylor. ¿Quién era Taylor? Igual que Fayol, el francés. Eran ingenieros, ni siquiera eran administradores. Ford ni siquiera estudió y sin embargo tiene muchas contribuciones. Lo estudiamos también como influyente en la administración. ¿Y que me van a decir en la contabilidad? Fray Luca Paciolo, a quien también consideramos el padre clásico de la contabilidad, apenas era un sacerdote que hacía registros contables y se le ocurrió escribir un libro. Y bueno, para escribir un libro no necesitas ir a la universidad. Y también lo consideramos padre de la contabilidad. Y en muchas ciencias, si revisan, consideramos padres y los estudiamos inclusive como si fueran los padres. Y ni siquiera ellos fueron 5 años a la universidad como nosotros estamos yendo. ¿Qué nos demuestra eso? Nos demuestra que el hombre es capaz de crear cosas sin necesidad de ser capacitado primero. Ahora que se capacite para mejorar lo que está haciendo es una cosa diferente. Y esa es la escuela hebrea. Trabaja, trabaja. Y luego, ¿quieres mejorar tu trabajo? Ahora estudia. Mira, veamos un poquito en la cuestión de el aporte de Maslow cuando nos entrega su famosa pirámide de necesidades. En la base, como necesidades básicas, ¿saben qué aparece? Como necesidades básicas. Básicas es porque sin ellas no vivimos. Y él considera la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, la homeostasis, buscar el equilibrio en nuestra vida. Es de lo primero, es la necesidad básica. ¿Por qué se le dice básica? Porque es igual para todos. No está el estudio como una necesidad básica, porque si tú me dices que es una necesidad básica, ¿cómo puedes concluir que Bill Gates se hizo
tan millonario, tan rico sin haber terminado la universidad. Y en cierto modo le dieron el doctor honoris causa. Que Zuckerberg, ese jovencito de Facebook, prácticamente le ayudaron a terminar su carrera universitaria. No, es que el estudio no es básico. Tú puedes vivir sin estudiar. Y por favor, no quiero que entiendas de que estoy contra el estudio. Lo que solamente quiero demostrar y quiero creer, al igual que la educación hebrea, que el estudio, la capacitación, es un auxiliar excelente para mejorar el trabajo. Y lo primero es el trabajo, porque ¿quién tiene el poder? El poder tiene el que conoce más o el que tiene más dinero. ¿Te das cuenta quién maneja el poder? El que conoce más es empleado del que tiene más dinero. Y si no se quiere ser empleado de alguien en particular, trata de capturar el Estado para que el Estado les provea obligatoriamente trabajo. Y están creando y buscando leyes para que se obligue a las empresas a contratar cierto tipo de empleados, cierto tipo de profesionales. ¿Te das cuenta? Volviendo a la pirámide de Maslow, mira, dice que la respiración, ¿ok? La alimentación, pero para que te alimentes tienes que trabajar. Entonces, primero es el trabajo. El trabajo es básico. Sin trabajo tú no vives. Mira, nosotros que vivimos en ciudades, nosotros prácticamente somos esclavos del dinero. Si no recibimos un sueldo, si no tenemos dinero a fin de mes, estamos fregados. ¿De qué viviríamos? La comida, el vestido, el techo. Requiere de trabajo primero, que me provea un ingreso. ¿Mm? Entonces, mira, ¿qué te parece si nosotros podemos hacer una propuesta a la nación, digámoslo así, porque el tercer objetivo de la educación es buscar la prosperidad a la nación, que nosotros tengamos una educación productiva, una formación a las personas, pero desde el área productiva. Y hay otros países, por ejemplo, conozco Costa Rica. Costa Rica con 3 años uno se recibe de bachiller y la legislación le permite trabajar y tener ingresos y sueldos ventajosos, de tal modo que las personas para obtener su título profesional no le dan mucha vuelta. Lo estudian, muchos lo estudian, muchos también no lo estudian y lo hacen con lentitud, porque ya el título intermedio les faculta como profesionales, les faculta como especialistas para trabajar. Igual lo tiene Colombia con títulos intermedios, tecnología. Pero a nosotros se nos ocurrió cerrar nuestros institutos tecnológicos, nuestras normales de menos años, a objeto de homogenizar a todos los profesionales con 5 años de estudios universitarios, señores, y eso es una herejía académica. El problema es de que hay gente, inclusive hay profesores, que creen que tienen la solución y creen que si el estudiante no pasa por su aula no va a aprender o va a salir mal profesional. Eso es mentira. Y la SUNEDO está metida en ese negocio de que tiene que ser, y busca una calidad universitaria estilo grecolatino. Las investigaciones, si bien es cierto, abre un abanico de opciones, parece que están más incluidas en las investigaciones puras, en aquellas que desarrollan más conocimiento, y es por eso que las oficinas o las bibliotecas de repositorios de investigación se llena de investigaciones que no sirven de nada y nadie va a consultar. Pasan 100 años y nadie los ha consultado ni siquiera una vez. Ok, también abre la oportunidad de patentes, pero no estimula la creación de patentes. Ok, si licenciara universidades con mayor aporte de patentes, ya podríamos estar de acuerdo, porque la patente tiene por objeto asegurar un descubrimiento, un invento, algo que puede convertirse en productivo. Y la SUNED está buscando que si tiene buenas aulas, si tiene malas aulas, si tiene baños. Señores, la educación no empezó así con tanta comodidad. La educación empezó en la calle, en el campo, en la chacra, en el jardín.
Además, al estudioso no lo hace un centro de educación. El estudioso se hace a sí mismo por alguna estimulación que el medio o alguien le da. Si no, dime a qué escuela asistió Aristóteles, que porque fue discípulo de Platón, que él estuvo algunos años con él, escuchándole, ni siquiera encerrado en cuatro paredes, escuchándole. Pero ustedes creen que por escucharle a Platón, Aristóteles se hizo. Hubo muchos discípulos que tuvo Platón. ¿Y dónde están? Igual Platón escuchando a Sócrates. Igual ahorita en las aulas. Hay cientos y cientos de miles que salen de la universidad. ¿Y cuántos de ellos se desarrollan? Es que para desarrollarse en la vida necesitamos otros ingredientes que la escuela no nos da. Por lo tanto, necesitamos trabajar. El trabajo, idea de trabajo, en otras palabras, una educación productiva. Desarrollemos el emprendimiento, hagamos tecnologías, motivemos los inventos, motivemos las patentes, echémonos encima esa carga pesada de conducir a un pueblo hacia su libertad económica como puntal para tener las otras libertades. Estamos haciéndonos daño a nosotros mismos, admirando todo lo foráneo, esclavizándonos de todo lo de afuera. ¿Qué es bueno? Claro que es bueno, pero ¿y nosotros cuándo? ¿A qué velocidad queremos correr? ¿A nuestra velocidad o a la velocidad de ellos? Por correr a la velocidad de ellos siempre vamos a estar nosotros esclavos. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a sus 100, ellos están en 200. Y cuando yo llego a los 200, ellos están en 400. Y cuando yo llego a los 400, ellos están en 1000. ¿Cuándo voy a decir ya basta? Aquí paro y empiezo a descubrirme yo mismo. Y el descubrimiento es el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo te provoca el estudio, el trabajo te desarrolla la mente, el trabajo te desarrolla la inquietud de descubrir cosas. El estudio solito puede despertar la inquietud a algunos, pero es el trabajo el que genera todo. El trabajo te genera fondos. Por esta señora Elena G. de White, del cual he hablado varias veces y en algún momento voy a presentar su libro para que tú puedas adquirirlo y leerlo. Ella dice que en la educación los hebreos combinaban el estudio y el trabajo, o el trabajo y el estudio. Y es que era una educación mejor, porque el estudiante crecía desarrollado en su espíritu y en su mente con capacidades de autosostén, de autofinanciamiento. Yo te animo, unámonos y busquemos una educación productiva, propendiendo que el estudiante desarrolle armoniosamente espíritu, alma y cuerpo, las tres dimensiones como un ser entero, completo. Que el estudiante no solo agarre libros, sino también tenga un trabajo, como muchos pobres lo hacen. Sigamos ese ejemplo de esos pobres con ambiciones que para estudiar trabajan. De modo que eso no tengo que demostrarlo, ya está demostrado y es una cuestión empírica. Hagamos eso. Y verán que construimos una nación diferente, una iglesia diferente, porque la iglesia también está perdida en esa cultura grecolatina, que vuelvo a repetir, somos una combinación, pero con mayor énfasis en la cultura grecolatina. Después de la Revolución Francesa, este mundo se fregó. Y mayo del 68 lo fregó más todavía. Y nosotros tenemos seguimos esa estela, tenemos esa herencia. Incluso las escuelas de la religión, que deben ser los abanderados de la cultura judeo-cristiana, han arreado banderas, han apostatado de su fe y hoy funcionan como si fueran del pensamiento greco-latino. Quiero terminar reiterándole, nosotros tenemos las dos corrientes, nuestra mente lastimosamente está metida con las dos, porque así hemos nacido, así hemos hecho, somos nativos greco-latinos, judeo-cristianos, pero
leamos un poco el pasado y tratemos de cómo liberarnos de una de ellas y practicar aquella que es exitosa, aquella que ahorita está demostrando en el mundo que es exitoso, que nos podría sacar de la esclavitud económica y con ella a las otras esclavitudes, liberarnos y ser realmente una mente pensante. ¿No te parece que esto sería mejor para nuestras aspiraciones? Bien, no te olvides de darle like a mi canal y también presionar la campanita a fin de seguir participando de esta actividad y de estas reflexiones. Reitero, pueda que me escuches y pueda que estés en contra de mi posición. Pero bueno, eso es, eso es el motivo también. Buscar contradicción a fin de fortalecer el concepto y fortalecer la idea. De todos modos, de ahí va conocimiento, entramos a la dialéctica, de tal modo que a una tesis se presenta una antítesis y llegamos a una síntesis mejorada. Pero yo creo, hasta ahorita, hasta que me demuestren lo contrario, que la educación productiva es un sistema educativo que nos va a sacar del atraso. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima entrega.